Incierto, Filomena, contaminación, crisis energética, en definitiva, un futuro apocalíptico. Juan Cruz es psicólogo clínico y consultor de programas de optimismo y bioinspiración en la naturaleza. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Estos conceptos unidos a la infoxicación, ese exceso de información que tenemos por tantos y tantos medios, sobre todo por las redes sociales, pues no sé si nos da como resultado, se puede definir este concepto de ecofatiga o ecoansiedad. Pues realmente, Jorge, cuando escuchaba toda esta información, he sentido sinceramente angustia, que me imagino que muchos de los oyentes, simplemente por recibir esta información que crea imágenes en el cerebro, y esto da respuestas emocionales, produce ese cansancio, ¿no? Ese cansancio por este exceso de información tan catastrofista y presión sobre estos temas ecológicos. Si además se nos tiende a sobreresponsabilizar de estos temas, realmente lo que se va a producir es una fatiga, es un cansancio, y una situación de estrés, que ahora hay un término que no sé dónde ha surgido, el catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio Corraliza, lo utiliza, que es la ecofatiga. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Y casi, claro, lo peor, porque esa enumeración de temas que nos dan angustia, en el fondo están basados en la realidad. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, realmente yo creo que hace muchos años los científicos, fuera de cualquier tipo de ideología política, porque yo creo que aquí el problema también han sido estas ideologías, ¿no?, que nos han distraído. Si hubiésemos escuchado a los científicos con sus investigaciones y sus análisis de lo que estaba ocurriendo a finales del siglo pasado, tal vez estaríamos en una situación diferente. Y es algo que está ocurriendo, yo le llamo situación de emergencia climática, que cada vez ocurre más, y es la predicción que siempre nos han hecho. Entonces es una realidad que tenemos que asumir y que tendremos que afrontar, intentándonos adaptar de la mejor manera posible. Y en una ciudad como Madrid, donde todo se magnifica, ¿cómo afecta esta ecofatiga, esta emergencia climática? ¿Nos afecta más intensamente en la capital que en ciudades más pequeñas? Bueno, yo el tema de la ecofatiga lo uniría a esta situación que estamos viviendo en el ritmo de vida, donde estamos continuamente viviendo sucesos estresantes que va a incrementar la fatiga mental y emocional. Y es uno de los problemas sociales más frecuentes en estos tiempos, según expertos de la OMS. Yo pensando, veía como en los 2 últimos años estamos viviendo situaciones de alarma. La pandemia, la guerra, las cifras récord de la subida de los precios, de las olas de frío, de calor. Y realmente resulta muy difícil a nivel psicológico adaptarse y asimilar tantos acontecimientos estresantes agudos, que tienen una intensa carga afectiva y que además se mantienen en el tiempo. Con lo cual, son reales, son objetivables, y si además las noticias son continuas y lo estamos viviendo como algo amenazante, y que a título personal podemos hacer poco, va a producir unas reacciones neurofisiológicas y cerebrales donde se liberan cantidad de cortisol, adrenalina, que nos produce un estrés crónico y agotamiento, unido entonces a la ecofatiga. Pero es que tenemos muchas fuentes de fatiga, y aquí en Madrid, lógicamente más, porque estamos en una ciudad, si bien la verdad es que tendríamos que mirar
no solo a todo esto negativo, sino también ir mirando, relajando el cerebro, desfatigándolo de alguna manera, conectando con nuestros entornos naturales, que en Madrid tenemos la suerte de tener muchos y nos pueden proteger. ¿Afecta más a los jóvenes madrileños esto de la ecofatiga, de la emergencia climática, más que a los que peinamos ya alguna cana y vemos la frontera del 2050 por edad desde una perspectiva distinta? El hecho de que un joven madrileño vea ya no solo que su futuro laboral pueda ser más o menos comprometido, vea que su casa, su planeta, su ciudad pueda ser un poco menos habitable, ¿esto les afecta más a ellos que a nosotros? Bueno, los jóvenes se observa, están muchos de ellos bastante más sensibilizados que los adultos, precisamente porque los adultos vamos a dejar esta tierra y la dejaremos dentro de, en mi caso, no más de 30, 40 años. Bueno, voy a poner 30. Pero mis hijos tendrán que estar aquí por lo menos 60 o 70 años, y al ritmo que están ocurriendo los acontecimientos, yo veo, por ejemplo, en mis hijos y en jóvenes que atiendo en consulta, cuando hablan de estos temas, hay veces que no quieren seguir hablando. Les agobia tanto lo que pueda pasar, lo viven con tanta incertidumbre, lo viven con tanta preocupación, que a veces salen del tema, que es lo que ocurre cuando se está muy cansado, cuando, como hemos dicho, el estrés aparece. Citaba antes la fortuna que tenemos en la capital de tener muchas zonas ajardinadas, muchos parques, muchas zonas verdes, incluso en urbanizaciones hay zonas verdes, incluso en algunas empresas hay muchas zonas verdes, por suerte. Esto es lo que nos podría ayudar, por lo menos, a minimizar este tipo de estrés causado por tanto drama ecológico. Pues sí, Jorge, bastante, porque tenemos que salir de todo este cúmulo de noticias negativas que nos estresan y generar otro tipo de pensamientos y emociones que las vamos a sentir cuando nos acercamos, por ejemplo, a contemplar el Parque del Retiro, o el parque que tenemos al lado de casa, donde vamos a ver un amanecer o un atardecer, y nos damos cuenta que la vida continúa y que la fuerza de la vida es brutal, y desde ahí podemos generar puntos de esperanza, podemos inspirarnos, podemos entender metáforas naturales que nos ayudan a ver esa fuerza de la vida, esa capacidad que tiene para transmutar, para cambiar. Es hacia donde tendremos que ir y abrir otros niveles de conciencia, donde nos veamos no de una manera egocéntrica respecto a la tierra, sino nos veamos como uno dentro de la tierra. He visto algunas imágenes suyas, Juan, en las que trabaja en zonas verdes de la ciudad, predicando con el ejemplo. Por supuesto, hace ya muchos años que lo llevo haciendo, porque me di cuenta que era muy diferente trabajar desde la psicología y todas las técnicas que utilizamos simplemente con el parámetro verbal o simbólico cuando trabajas algo en consulta, con un dibujo tal, a irte realmente a la naturaleza y empezar a trabajar no solo con la parte verbal, sino con todos los sentidos. Y además utilizar a la naturaleza como coterapeuta donde ella nos va a enseñar. La naturaleza en un momento dado, cuando caminamos por ella, nos enseña. Y esto es lo que me hace que, a pesar de tener la consulta en Alberto Aguilera, un día, el resto de los días lo hago en el Parque del Retiro, en la Casa de Campo, en el Jardín Botánico,
en el templo de Devot, es decir, nos acercamos a la naturaleza, primero porque ayuda a desestresarse. Cuando una persona termina de su trabajo a las 8 y le planteas una terapia sentados en el césped, contemplando la naturaleza y contemplándose a sí mismo a través de ella, pues la verdad es que es la mejor consulta. Y te anima a seguir cuidándola, a entenderla más, a conocerla y a contemplarla. Además hay una cosa, Jorge, que es muy importante. Hay una inspiración que me encanta. En la naturaleza, donde está el problema, se encuentra la solución. Creo que queda bastante bien explicado y que sirva como metáfora abrazarse a un árbol para sentir ese contacto con la naturaleza. Juan Cruz, psicólogo clínico y consultor de programas de optimismo y bioinspiración en la naturaleza, muchas gracias por su trabajo y por esas explicaciones en Más de Uno Madrid de Onda Cero. Muchas gracias, Jorge, a usted y a todos los oyentes.